turísticos, el retroceso de los principales balnearios a fase 2, como así también la prohibición de desplazamiento para Semana Santa. Para hablar del tema nos acompaña Ricardo Margulis, presidente de FedeTour. Ricardo, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo está usted? Buenas tardes. A ver, no han sido decisiones obviamente fáciles para el sector que usted representa, este retroceso a fase 2 en toda la región metropolitana. Obviamente aquí hay mucha hotelería, hay mucho lo que tiene que ver con el turismo, pero lo que tiene que ver con Semana Santa, ¿cómo reciben estas decisiones de la autoridad? Bueno, a ver, yo creo que hay que separar, ¿no es cierto?, el motivo por el cual la autoridad está tomando estas decisiones que tienen que ver con la gran cantidad de contagios que estamos viendo, con las camas UCI o UTI, ¿no es cierto?, que están ya llegando al límite. Por lo tanto, nosotros no podemos criticar la medida desde el punto de vista sanitario. Ahora, obviamente, desde el punto de vista nuestro como industria, es un tremendo balde de agua fría, ¿no? Porque el fin de Semana Santa es el fin de semana largo, quizás el segundo fin de semana largo más importante del año después de las fiestas patrias, ¿eh? Es una fecha donde mucha gente viaja dentro de Chile, desde Santiago hacia regiones, desde regiones hacia Santiago. Y bueno, este año, obviamente con la restricción de movilidad, eso se va a ver imposibilitado, ¿eh? Nosotros lo entendemos desde el punto de vista sanitario, pero eso no significa que estemos contentos, todo lo contrario. Para darle una idea, nosotros estimamos en el orden de unos 150 millones de dólares la pérdida que va a significar para la industria el no poder movernos durante este fin de semana, que usted sabe que es un poquito más que el fin de semana, porque hay mucha gente que empieza el miércoles, o sea, no necesariamente la gente sale de viernes a domingo, ¿no? Ricardo, a ver, ya llevamos más de un año de coronavirus, de pandemia en nuestro país, con los efectos obviamente siempre el más sensible es el tema sanitario, los fallecidos, el dolor de miles de familias. En el sector que usted representa, más de un año con todas las consecuencias económicas que ha tenido, en términos de empleo, en términos de cierre de hoteles, de restaurantes, ¿cuánto ha golpeado en términos de número? Ya ha pasado más de 365 días. Mire, en términos de empleo, el empleo en el sector hoy día está más o menos en un cuarto de lo que era en enero del año 2019, en enero del año 2020. O sea, ha caído un 75%, considerando que hay, eso sí, una cantidad importante de gente que está acogida todavía a la ley de protección del empleo, que es algo que es una medida que nosotros hemos estado solicitándole al gobierno y que afortunadamente el gobierno en ese sentido nos ha escuchado y ha permitido la ampliación de esta medida que ha sido muy provechosa para nuestro sector, si no estaríamos en una condición bastante peor. O sea, aclaro, de las 600.000 empleos que habían en enero del año 20, hoy día hay 300.000, de los cuales 150.000 están empleados, vale decir un cuarto, y otros 150.000 aproximadamente, otro cuarto está suspendido. Obviamente la gente que está suspendida está recibiendo una parte bastante ínfima de su ingreso. En cuanto a la cantidad de hoteles que han cerrado o restaurantes que han cerrado, nosotros no tenemos una cifra exacta porque usted sabe que los alojamientos turísticos son muchos, ¿no? Y algunos están sobreviviendo, en el caso de los hoteles, como residencias sanitarias. Eso de alguna manera les ha permitido paliar, ¿no es cierto?, este año sin actividad. Y en el caso de los restaurantes, la verdad es que hay muchos que han cerrado. Los más emblemáticos son los que uno ve de pronto en la prensa, pero son muchos los que han cerrado porque es muy difícil aguantar, ¿no es cierto?, tanto tiempo sin ingresos. O sea, yo creo que es un milagro que todavía se mantenga en un 25% la cifra de empleados y se mantenga en otro 25% la cifra de suspendidos, porque en el caso de los trabajadores suspendidos, el Estado, perdón, los empresarios tenemos que Seguir hacernos pagando cargo cotizaciones. de las cotizaciones, exactamente. Ricardo, a ver, de eso, a ver, usted nos entregaba un poco el escenario, eran 600.000 trabajadores, 300.000 que lamentablemente han sido despedidos durante el año, 300.000 que la mitad de ellos, 150.000, se mantienen en funciones, los otros 150.000 en este estado de suspensión por la Ley de Protección del Empleo.
¿Cuántos de ellos, de estos 150.000 que están suspendidos, derechamente cuando termine esta suspensión no van a poder volver a sus empleos? Sincerando un poco esa realidad. Bueno, yo le diría a Andrés que si la suspensión terminara mañana, eh, prácticamente ninguno. O sea, O sea, los esa es 150.000 serían despedidos. prácticamente, porque hoy día las empresas, piense usted en el caso de los hoteles que funcionan principalmente en la temporada de verano y que no van a tener clientes básicamente hasta octubre, septiembre, octubre, o sea, en 6 meses más. No se pueden hacer cargo de esas personas. Los restaurantes que están funcionando, hoy día con el toque de queda que se alargó, ¿no es cierto?, parte a las 10 de la noche, y los restaurantes tienen una prohibición de funcionar después de las 20 horas, entonces obviamente se está perdiendo un turno. Entonces es muy difícil. Puede que algunos de ellos pudieran volver, pero la gran mayoría de esos empleos se perderían. Por eso que nosotros agradecemos esa medida. Entendemos que tiene un costo hay un costo del Estado, hay un costo que asumen también los trabajadores, pero es una forma de mantener viva una relación. Porque además hay otra cosa importante. La gente que se ha empleado en turismo, que primero hay una cantidad, o había, ¿no es cierto?, en épocas normales una cantidad muy importante de ese empleo que era femenino, que hoy día además tiene una dificultad para volver, que es el hecho de que los colegios, los niños no están volviendo a clase, la educación presencial es bastante acotada a algunos pocos colegios y con idas y vueltas, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil para las madres volver a encontrar, volver a trabajar, y lo hemos visto en las cifras de desempleo en general. Eh, y por ende también es muy difícil la reconversión. ¿Eh? Nosotros lo hemos conversado antes, y el gobierno tiene una serie de planes que van dirigidos a obras públicas, a ese tipo de trabajo, pero obviamente una persona que era una mucama, ¿no es cierto?, una garzona, no es fácil llegar y reconvertirlo. Ha habido un trabajo muy importante de parte de nuestra industria durante estos años de capacitar, ¿no es cierto?, en idiomas, en servicios, a nuestro personal, y no queremos perder al personal, y no por el número, son más que un número, son personas que son el alma de la experiencia. ¿Eh? Ricardo. O sea, dígame. Sí, ir a las otras medidas que se han planteado desde la autoridad, por ejemplo, el subsidio al empleo. Hemos visto que por lo menos cuando se planteó, fue a finales de septiembre del año pasado, ya va a cumplir los 6 meses de esta medida, que en términos de números no ha ido acompañado de la cantidad de postulantes de parte de las empresas que esperaba el gobierno. Creo que han sido poco más de 600.000 y en realidad se esperaba sobre 1.000.000. ¿Por qué en el sector, por ejemplo, del turismo, estos subsidios al empleo no han despertado el apetito quizás que esperaba la autoridad? Es que el problema en el turismo no es que no haya despertado el apetito, es ¿No que hay cómo? no ha habido, no es que no se haya despertado el apetito por esos subsidios, sino que esos subsidios son para nuevas contrataciones o para personas que salen de la suspensión y se contratan, y no se han dado las condiciones de demanda por servicios turísticos tales que las empresas puedan postular en forma relevante a esos subsidios. Lo que nosotros necesitamos es una normalidad de la actividad, y para que eso se dé, bueno, tiene que haber también de alguna forma una seguridad de que no es un ida y vuelta. Piense usted una cosa, que en el verano todos nos preparamos para un verano, venían los permisos de vacaciones, estaba esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que la gente al menos tuviera una vacación en el periodo, pero hubo comunas, ¿no es cierto?, turísticas importantes, como el caso de la zona de Puerto Vara, Puerto Montt, Puerto Vara, Frutillar, Pucón, que se pasaron parte importante del verano en cuarentena, o sea, en cuarentena total. Usted comprenderá que eso es imposible, que los empleadores hayan podido contratar gente nueva. Entonces, ha sido muy, muy duro para nosotros, O ¿no? sea, hoy día lamentablemente viendo los números, los fríos números, porque detrás hay familias, detrás hay trabajadores, detrás obviamente hay muchas necesidades que no pueden ser satisfechas. Hoy día, tal como está la demanda, Ricardo, el sector del turismo puede funcionar con esta bajísima demanda con el 25% de los trabajadores que tenía hace un año. Hoy día estamos funcionando con un 25% de los trabajadores, porque, mire, piense usted una cosa, André, el Puerto Natales, que es uno de los destinos emblemáticos de Chile, este verano
tuvieron abiertos 3 o 4 hoteles, de los muchos que hay en la zona. O sea, hay cadenas hoteleras que tienen hoteles en San Pedro, en Chiloé, en Puerto Natales, que no abrieron, no había demanda. Entonces, ni siquiera iban a cubrir los costos. Entonces, en el fondo, para reactivar el empleo se tiene que reactivar la demanda por los servicios. Están los aeropuertos, están las fronteras cerradas, en la práctica están abiertas, ¿no es cierto? Pero obviamente si usted es turista y por entrar a Chile tiene que hacer 14 días de cuarentena, o 7 días mientras resuelve su PCR, bueno, obviamente es un desincentivo a viajar. Y nosotros esperamos, y así lo hemos conversado con las autoridades, este no es el momento de plantear estas cosas, porque hoy día yo creo que las autoridades están en una contingencia, la autoridad sanitaria me refiero, en una contingencia muy, muy importante, que es lo que está pasando hoy día, pero nosotros vamos a llegar a tener una cantidad de personas vacunadas muy importante en 3 meses más, ¿cierto? A fines de junio, y nosotros esperamos en ese momento que en Chile se genere alguna modalidad de que exista a nivel, y no solamente en Chile, en los diferentes países se lleguen a convenios, acuerdos en que las personas vacunadas, ¿no es cierto?, puedan ingresar a otros países sin la necesidad de hacer las cuarentenas. A lo mejor le va a pedir un PCR usted a la entrada o un PCR 72 horas, pero sabemos que es como funcionaba antes. ¿Ah? Antes a uno antes le exigían vacunas para ir a ciertos países porque habían enfermedades, la fiebre amarilla, la malaria, la viruela, etcétera. Y uno iba, se vacunaba y le daban un certificado de vacunación y en el país de destino se lo pedían. Yo creo que es algo que el turismo lo va a necesitar. El ejemplo de Israel, por ejemplo, que hoy día sacaron uno que se llama el pasaporte verde, ¿no es cierto? Las personas vacunadas que tienen ese pasaporte verde pueden ir a gimnasios, pueden ir a restaurantes, pueden ir en fin, a diferentes lugares. Y nosotros nos encantaría que aquí en Chile se pudiera aplicar algo más o menos parecido, tanto para los chilenos viajando dentro de Chile y acudiendo a los lugares nuestros, como también para los extranjeros que entran al país o los chilenos que salen del país. Ricardo, por último, la apuesta de usted está hoy día instalada ya con Semana Santa fuera del horizonte en las vacaciones de invierno. La apuesta está sí, la apuesta está hoy día, ya pasada la Semana Santa, ¿no es cierto?, en las vacaciones de invierno, en la temporada de nieve y obviamente después en las fiestas patrias, y esperamos que de ahí en adelante ya la cosa empiece a repuntar, porque el país nada más probablemente van a haber condiciones. Piense usted, yo no soy experto en el tema, pero he escuchado al ex ministro Mañalich, al ministro Pari, a la misma presidenta del Colegio Médico, que esta inmunidad de rebaño, ¿no es cierto?, va a llegar aproximadamente a fines de junio, por ahí. Entonces ya vamos a tener un país con un porcentaje muy importante de la población vacunada, con lo cual eso tiene el efecto, no es que la gente no se va a enfermar, pero que la gente que se enferme no se va a morir o no va a agravarse, ¿no? Ricardo Margulis, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Encantado. Gusto saludar. Seguimos revisando otras informaciones. Pescadores de Constitución